Bueno, no sé si pueden ver mi pantalla, por favor, me confirman. Sí, Sí se ve. Ya, perfecto. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje, ¿sí? El ciberacoso en el Ecuador y en el mundo entero es un problema social que afecta al mundo y que necesita la pronta observancia y el estudio de las causas y efectos de esta problemática, de la cual no se le da la importancia que debería tener, que conlleva una serie de violaciones tanto nacionales como internacionales. Es por eso que nos enfocaremos en este estudio, en el estudio, valga la redundancia, sociológico del ciberacoso. Bueno, para comenzar, indicando qué es el ciberacoso, tenemos que tener en cuenta en las comunidades de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta cuáles son las TICs en la educación. En los últimos años se han ido priorizando las tecnologías para el aprendizaje y las TICs. A raíz de la pandemia, el mundo se tuvo que adaptar a las nuevas formas de educación. Es por eso que la tecnología fue la clave para no dejar de estudiar. Sin embargo, también se han detectado un sinnúmero de conductas delictivas en este medio, y aún más cuando las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes. Ustedes sabrán que en este último tiempo, cuando estábamos en el COVID, la única forma de nosotros poder estudiar fue mediante las TICs, mediante la tecnología, ¿verdad? Que fue realmente una ayuda muy grande para no dejarlo de hacerlo y que lo hacíamos desde nuestras casas. Sin embargo, cabe recalcar que a partir de esto hubo muchos delitos que no toda la gente los conoce, como es el ciberacoso que vamos a ver a continuación. En nuestro Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se considera que 15.934 de personas, el 92% de la población mayor a 5 años, cuenta con teléfonos celulares y también redes sociales, y en este segmento el mayor uso de tecnologías de comunicación se encuentra en las edades comprendidas entre 16 a 44 años. De allí la trascendencia de regular estas tecnologías en niños, niñas y adolescentes. Ustedes sabrán que ahora casi todos los adolescentes cuentan con teléfono celular y por lo tanto casi todos tienen redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y muchas otras más. ¿Qué es el ciberacoso? El ciberacoso es utilizar medios digitales para molestar, acosar, enviar, publicar contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona. También implica compartir información personal o privada, provocándole así humillación, vergüenza. Muchos de estos acontecimientos se dan por medio de las redes sociales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que son Facebook, Instagram, TikTok y juegos virtuales. Por ejemplo, si en alguna de la publicación de Facebook o Instagram una persona les comenta cosas humillantes, cosas sexuales, eso es el ciberacoso. Este foro o este taller que nosotros estamos impartiendo es para que conozcan un poco más de sus derechos también y que sepan un poco qué conlleva el ser acosado por estas formas virtuales. La criminalidad cibernética. La criminalidad cibernética se materializa en conductas como el ciberbullying, grooming, el sexting, entre otras, cada una de ellas en sus marcadas diferencias, pero que en forma global tienen una génesis, un punto de partida, el abuso de los medios digitales para la perpetración de delitos y el caso particular de niños, niñas y adolescentes terminan siendo objeto de manipulación por parte de su agresor en abuso de su vulnerabilidad y su falta de desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas, sobre todo que son menores de edad, que tienen que tienen todas estas redes sociales, son más vulnerables a que sufran esta criminalidad cibernética. ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha visto que hay personas que son mayores, que son pedófilos, que carecen de ética y de moral,
les escriben a muchos jóvenes, señoritas e incluso niñas. Y existen ese tipo de delitos, que incluso ya no se lleva solamente en el tema cibernético. Muchos de estos comienzan así, pero ya terminan con una criminalidad ya en la calle, por decirlo así. Se han visto, ustedes verán todos los días en las noticias eh, este tipo de crímenes que primero pasan, ¿por qué? Por redes sociales, por Facebook, por Instagram o por lo que ustedes, por la red social que ustedes tengan, ¿sí? Es muy importante este punto porque no solamente abarca el de nosotros, sino, por ejemplo, si tienen hermanos pequeños, si tienen hijos, enseñarles a sus vecinos, a la sociedad en general, que pueden ser ellos o pueden evitar este tipo de cosas, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a adentrarnos cuáles son las acciones judiciales. Tengan en cuenta que ustedes como personas, el Ecuador, en nuestra Carta Magna, garantiza todos los derechos de todas las personas. Y a veces, por el desconocimiento, las personas permiten que se perpetren este tipo de delitos. Es por eso que es muy importante indicarles a cada uno de ustedes lo que el Estado hace para eh, prevenir este tipo de cosas, ¿sí? Las acciones de nuestros jurisconsultos en un estudio sociológico que permite conocer y adentrarse en la realidad en donde para prevenir y combatir la violencia sexual, digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, se reformó el artículo 178 del COIP. ¿Qué es el COIP? El COIP es el Código Orgánico Integral Penal sobre la violación a la intimidad, que actualmente se sanciona con 1 a 3 años de cárcel a la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave o reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos de voz, audio, video, objetos postales, información obtenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservas de una persona en cualquier otro medio. Para que ustedes puedan entender un poco mejor de lo que se trata este artículo, en donde cabe recalcar que es la prisión de 1 a 3 años. Mucho se da en un ejemplo de que, sobre todo en los adolescentes, que por A o B motivo envían fotos personales a su novio o a una persona que de alguna u otra manera quiso tener estas fotos, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta que para su conocimiento, esta persona a cual ustedes le entregan estas fotos, si esta persona publica, envía a otras personas, puede él estar sancionado con la pena de 1 a 3 años. Depende de la gravedad del delito, ¿sí? Porque eso también es una humillación para la persona. Cada persona tiene derecho a su integridad como persona. Al momento de que la otra persona no respeta la integridad, eso ya es un delito, ¿sí? ¿Alguna pregunta está ahí? Por lo visto, no. Sigamos. Causas del ciberbullying. El uso de las redes sociales se ha extendido incluso entre la infancia, lo que pone en riesgo a sufrir el ciberbullying. Eh, en esta globalización que tenemos, hay personas, niños, niñas y adolescentes que ya tienen redes sociales y por ende es más complicado porque ya es un tema de niños, ¿sí? Se vulnera estos derechos y aparte tienen que entender que son personas que no tienen todavía la capacidad de poder decir sí o no, o está bien o está mal,
Y eso realmente es un tema súper grave. Por eso es que yo les comentaba al inicio de que ustedes, si tienen hermanos o si son padres de familia, les enseñen a que tienen, cuando tengan este tipo de redes sociales, a privatizar su identidad o por ejemplo, direcciones de la casa, del colegio, de la escuela y ese tipo de cosas, ¿sí? Los valores y la educación de la persona acosadora son determinantes para motivar o desmotivarle en este tipo de acciones. La falta de información de los usuarios más jóvenes les hace participar en situaciones de riesgo que pueden actuar a su intimidad y a su privacidad. En nuestra Constitución ecuatoriana tenemos el capítulo sexto de Derechos de Libertad, artículo 66. Se reconoce y se garantiza a las personas, al inciso 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre la información de datos y de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento y distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o del mandato de la ley. Esta es otra norma con la cual el Ecuador ayuda a proteger los datos de cada uno de nosotros como ecuatorianos y sobre todo de los que son más vulnerables como los adolescentes, ¿sí? Por motivos del tiempo voy a pasar hasta la última parte. Ya, aquí, enfoque sociológico desde la perspectiva jurídica. Dentro de la educación, el deber del Estado y de los padres de familia permitir e inducir a una educación de calidad en donde en el marco y dentro de la libertad se promueva un conocimiento de moralidad, de respeto, de conocimientos, en donde el Estado, mediante artículos constituidos en nuestra Carta Magna, ¿qué es nuestra Carta Magna? La Constitución. Los derechos en donde están inscritos todos los derechos de todas las personas ecuatorianas, ¿sí? Pueda garantizar la protección de la integridad de cada persona y en especial de los más vulnerables. Estas conductas delictivas conllevan mucho dolor, violaciones, trastornos y abusos, vistos como un punto de vista humano, se deje evidenciar en la decadencia de los valores que tenemos, mismos que provienen de una buena educación y sobre todo de justicia. ¿Cuáles son las posibles soluciones? En el caso de que sean padres o que tengan hermanos pequeños, padres más interesados por la vida de sus hijos y la terapia cognitiva. En este caso, si ustedes, como les explico, tienen hermanos pequeños, también deporte y vida saludable, control de las TICs, que son, ya les había comentado, que son la tecnología para la educación en centros educativos y en el hogar. Vamos a leer una conclusión. Conclusión. El fortalecimiento. Vamos a leer la segunda. Incentivar con foros, talleres en donde las personas vulnerables hagan preguntas y sepan que no es un tema de tabú, sino más bien una problemática que necesita una solución y educación cibernética, en donde cuenten sus experiencias, poderlos así brindar información y que el Estado ecuatoriano vele por sus derechos y que no tienen que tener miedo y que las leyes garantizan sus derechos. En conclusión, si tienen algún tipo de acoso cibernético, nunca se queden callados. Si alguna persona les critica, les humilla por cualquier medio de comunicación, no tengan miedo. El Estado les garantiza sus derechos como personas y como les dije anteriormente, depende del delito que se cometa, esa persona tiene que pagar de 1 a 3 años de cárcel, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me parece que no. Bueno, realmente les agradezco a todos por su tiempo. Esto ha sido todo lo que yo les puedo compartir, de lo poco que también sabemos nosotros como estudiantes de Derecho. Y les quería pedir que por favor, yo al último me voy a comunicar con ustedes para que me ayuden llenando una encuesta en donde ustedes pueden
participar y saber decirnos si es que les ha parecido bien o mal esta introducción, ¿sí? Ya, gracias. Que tengan todos una buena noche. Muchas gracias. Ya les escribo a todos, ¿sí? Chao, gracias. Listo, Muchas gracias. gracias. Gracias por la información, chao. Chao, cuídense. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias. Mañana, gracias. Gracias, prima, gracias. Me envías por WhatsApp el link ya. Ok, está bien. Chao, cuídate.